Licenciatura en Trabajo Social, Introducción al campo jurídico, tema el Poder Judicial. Primero, ¿cuál es la función del Poder Judicial? ¿Por qué decimos que hay un doble orden judicial? Buenos días, alumnos y alumnas. Hoy vamos a dedicar esta clase a el Poder Judicial, que es un tema de la unidad 2 de nuestra asignatura. Nos preguntamos, ante todo, ¿qué es el Poder Judicial? Y para responder a esta pregunta tenemos que recordar que cuando se dicta la Constitución Nacional de 1853, nuestros constituyentes adoptaron el sistema que ya se había establecido en la Constitución de los Estados Unidos, que es el sistema de división de poderes. A partir de las ideas liberales y republicanas de autores como Locke y Montesquieu, se trata de organizar el poder del Estado de manera dividida en tres poderes con la finalidad de que estos se controlen a sí mismos, que no haya un exceso de un poder sobre los otros. Es por eso que se inserta en nuestro texto constitucional la organización del Estado dividida en tres grandes funciones: la función del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Ahora, ¿cuál es la principal función que tiene el poder judicial? Bueno, el poder judicial se le va a encomendar la función de administrar justicia, y esto significa la atribución de juzgar. ¿Qué significa juzgar? Hay una acepción etimológica en el orden de la vida social, de las respuestas que las personas dan a determinados pareceres. Entonces solemos en nuestra actividad diaria emitir juicios sobre cuestiones que nos parecen valiosas o disvaliosas. Es decir, hay un juzgamiento, una inclinación acerca de que decidamos lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Estamos juzgando permanentemente. Ahora, en el mundo del derecho, la palabra juzgar tiene una connotación mucho más específica, mucho más acotada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de juzgar en el mundo del derecho? Y les voy a poner un ejemplo para que podamos comprenderlo. Ante todo, tiene que haber determinados hechos que tengan relevancia jurídica. O sea, no todo es materia de juzgamiento por parte del Poder Judicial. No lo es la forma de vestirnos, nuestra forma de saludar, las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida privada, con nuestra intimidad. No es materia de juzgamiento, pero hay hechos que ocurren en el mundo de la sociedad que crean situaciones de conflicto que están, de alguna manera, resulta necesario esclarecerlas, necesita necesario que el Poder Judicial juzgue, despliegue su actividad jurisdiccional sobre esos hechos. Y el ejemplo que le quería poner es un ejemplo del Código Penal, en el cual, reitero, siempre tiene que haber un hecho. Y vamos a suponer, por ejemplo, que una persona advierte que descuidadamente un conductor deja estacionado su automóvil con la puerta abierta y con la llave de encendido puesta en su lugar. Esta persona, amiga de los bienes ajenos, aprovecha esa oportunidad para hacerse del automóvil. Cuando el dueño y propietario del auto se descuida, se sienta, lo arranca y se va. Ese hecho es un hecho que está castigado por el Código Penal, es un hecho punible en el delito contemplado en un artículo que se llama delito de hurto. Y el delito de hurto nos va a decir, será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa
ajena. El delito de hurto es cuando alguien toma posesión de manera ilegal, porque no está autorizado para eso, de una cosa que no es de él, de una cosa cuyo propietario es otro. Entonces, lo que va a hacer el juez, la tarea del Poder Judicial, es encuadrar ese hecho dentro de un determinado artículo del Código Penal. Ver cuál es la disposición del Código Penal que capta ese hecho que ocurrió en la realidad, esa situación fáctica, para luego determinar cuál es la sanción que le corresponde. Ahora bien, supongamos que esta persona que va a robar, que se quiere apoderar del auto, se da cuenta de que el conductor está en su puesto de conductor, pero no baja. Pero esta persona se quiere hacer del auto, entonces lo apunta con una pistola, le dice que si no le entrega el auto lo va a matar, entonces el conductor, a fin de preservar su vida, le entrega la llave del auto y el ladrón se va con el auto. Ese hecho, fíjense ustedes, que encuadra en otro artículo, que es el artículo de robo, porque este artículo del Código Penal nos va a decir: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apropiare ilegítimamente de una cosa ajena. Hasta ahí es igual que el hurto, pero agrega en el delito de robo con fuerza en las cosas o violencia física en la persona. Entonces, el poder jurisdiccional lo que va a hacer es investigar esos hechos, ver cuáles son las pruebas, cuáles han sido realmente esos hechos, para determinar si la conducta criminal va a subsumir, va a encuadrar, va a ser captada por el delito de hurto si no hubo violencia, o por el delito de robo cuando se dan estos elementos de violencia. Entonces, la función del Poder Judicial es una función de subsumir aquellos hechos que están probados dentro de un marco legal. A eso se le denomina función jurisdiccional, palabra que viene de jurisdictio, de decir el derecho, interpretar el derecho, aplicar el derecho, que es una función que le corresponde principalmente al Poder Judicial. No significa que los otros poderes del Estado también interpretan normas y aplican normas, pero de manera específica y encomendada con servicio de justicia, como servicio de justicia, para resolver esos conflictos que se dan en la sociedad civil. Esa función se le ha encomendado en forma específica al Poder Judicial a partir de una actividad que se llama el dictado de la sentencia, o también conocido cuando decimos un fallo judicial. La sentencia es la actividad donde se despliega ese poder jurisdiccional. Ahora, una de las preguntas que nos tenemos que hacer con relación al Poder Judicial es por qué en nuestro país existe lo que se denomina un doble orden judicial. ¿Qué significa que haya un doble orden judicial? Bueno, aquí nosotros tenemos que comprender la existencia de esta doble vía por la cual transcurre la justicia, que una es la justicia provincial y otra es la justicia federal, y nos tenemos que remontar a los orígenes de la Constitución Nacional. Cuando nuestros constituyentes redactaron la Constitución Argentina, lo hicieron inspirados en un sistema organizativo que se tomó de los Estados Unidos de América, que es el federalismo. Fueron durante décadas las provincias confrontaron para que se las tenga en cuenta, para que se las reconozca como entidades autónomas, es decir, para oponerse a un sistema unitario que concentre todo el poder y esté por encima de las provincias.
Es por eso que cuando se redacta la Constitución Nacional, en su artículo 5, nos va a decir que todas las provincias se pueden dictar su propia constitución. Es decir, el principio fundamental del federalismo es reconocerle a esos estados provinciales la facultad de darse su propia constitución. Entonces, el artículo 5 lo que nos va a decir es que cada provincia se puede dictar su constitución en la cual asegure la administración de justicia. Es decir, una de las facultades que la Constitución Nacional le dio a las provincias es la potestad de organizar su propio poder judicial. Ahora bien, hecho esto, es decir, cuando los constituyentes de 1853 determinaron que sea cada una de las provincias las que organicen su poder judicial, es decir, creen los tribunales, designen los magistrados, establezcan las normas de procedimiento con la cual tienen que instruir las causas cada uno de los jueces, eso se denomina código de procedimiento, tenían dos alternativas. Una era la alternativa propia de los Estados Unidos de América, que era el modelo en el cual están siguiendo, que la atribución que se da a cada una de las provincias sea una atribución plena. Es decir, cada provincia no solamente tenía la facultad de organizar un poder para dictar sentencias, sino también en Estados Unidos a cada uno de los estados se le dio la atribución de dictar lo que se denomina la legislación de fondo, la legislación general, que es la que va a regular la mayoría de los conflictos que se producen en la sociedad. Los conflictos civiles, a partir del dictado de un código civil que regule las situaciones de familia, los procedimientos de adopción, el pago de las deudas, la celebración de los contratos, a través de la sanción de un código penal que prevea un determinado estatuto con figuras delictivas para determinar cuáles son aquellos hechos que caen bajo la punibilidad penal, esos hechos que se denominan delitos. Así, en los Estados Unidos se optó por un sistema en la cual cada estado no solamente administra su justicia, sino que además dicta sus respectivos códigos. Y es por eso que nos vamos a encontrar que en Estados Unidos, en algunos estados como California, es legal el consumo de marihuana, el consumo personal, y no lo es así en Texas. Nos vamos a encontrar con que en algunos estados el acceso al aborto se puede hacer de manera libre y en otros estados está restringido. Es decir, cada uno de los estados regula las cuestiones procedimentales, las cuestiones de fondo. Pero la Argentina no tomó ese camino porque en esos momentos, a mediados del siglo XIX, los dirigentes de nuestro país tenían la pretensión de configurar un Estado nacional fuerte a fin de evitar caer en las situaciones que se habían dado en el pasado, que eran situaciones de anarquía, situaciones de luchas civiles. Entonces, la idea, la mirada, era hacer un Estado nacional con un ejército único. Un ejército que pertenezca al Estado nacional y no a las provincias. Y entonces también se decidió en esa instancia tener una legislación única. Es decir, no permitir que cada una de las provincias tenga su código penal y su código civil, sino concentrar en el gobierno nacional la potestad de dictar esos códigos para que tengan vigencia en todo el país, de manera igual en todas las provincias, de modo que con esta mirada el delito de estafa, el delito de homicidio, los procesos,
las figuras del derecho civil, como el derecho de propiedad, como la facultad de celebrar contratos, sea igual en las provincias de Salta y La Rioja como en la provincia de Santa Fe y Buenos Aires. Eso significó entonces que cuando se hizo la Constitución Nacional, en el artículo 75, cuando se le dan las atribuciones al Congreso, se nos dice que le corresponde al Congreso Nacional el dictado de los códigos civil, comercial, penal, luego se incorpora el Código del Trabajo. Eso significa entonces que quedó en la República Argentina establecido un doble orden judicial. Por un lado vamos a tener una justicia provincial, también denominada justicia ordinaria, que va a ser la encargada de aplicar mediante sus propios procedimientos el denominado derecho común. Es decir, el Código Penal es igual en Entre Ríos que en San Juan, pero el procedimiento tendiente a la aplicación concreta va a ser distinto en cada una de esas provincias. Por lo tanto, esa justicia provincial tiene la facultad de aplicar, por un lado, el derecho común, es decir, van a crear tribunales penales, tribunales civiles, juzgados en lo laboral, porque la mayoría de esos conflictos propios de las sociedades, la mayoría de confrontación litigiosas entre personas, son lo que constituyen el derecho común, que es el derecho más vasto, es el derecho que se aplica de forma más asidua, más que nada las cuestiones laborales, las cuestiones civiles y las cuestiones penales. Bueno, ese poder judicial organizado para aplicar esa legislación común es lo que se denomina justicia provincial o justicia ordinaria, que además va a tener otra facultad, que es aplicar las leyes que dicte la provincia. La provincia de Santa Fe, la legislatura de la provincia de Santa Fe, en su actividad va sancionando distintas leyes que son propias de la organización del gobierno provincial. Y les voy a poner un ejemplo. Hay una ley provincial, por ejemplo, que es la ley 8525, que es la ley que se llama, que es la reglamentación del estatuto de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe. Esta ley, que es una ley provincial, nos dice que en todo caso, en toda situación que un empleado público sea suspendido, siempre y por más que no se instruya un sumario investigativo, pero siempre y en todos los casos, dice, para las suspensiones el agente siempre debe tener el derecho de hacer un descargo. Significa esto que en una ley provincial nos está diciendo de que ningún empleado público puede ser suspendido si las autoridades provinciales o las autoridades municipales previamente le dieron una garantía procesal elemental, una garantía, un derecho humano básico que es el derecho a ser oído. De modo que en las situaciones en que un empleado público es suspendido sin haberle dado este derecho constitucional, cuestión que suele darse en la práctica, este desconocimiento de una norma tan elemental, ese empleado público va a hacer un reclamo y luego va a tener abierta la posibilidad de acceder a los tribunales, que son los tribunales provinciales, en estos casos el fuero laboral o el fuero contencioso administrativo. Con este ejemplo estoy dando que la justicia ordinaria o justicia provincial va a actuar ante situaciones de derecho común, cuando se tramite un proceso de divorcio, cuando se tramite la quiebra de una empresa, y va también a actuar en aquellas situaciones en el que se pone en vigencia la legislación propia de la provincia de Santa Fe.
A diferencia de la justicia ordinaria o la justicia provincial, que es una justicia más amplia porque abarca casi todos estos aspectos, hay un segundo orden judicial, como decíamos al principio, que es la denominada justicia federal o justicia nacional. Estos tribunales, que se denominan los tribunales federales, es, a diferencia de la justicia ordinaria, una justicia más acotada. La jurisdicción federal es para determinados casos excepcionales y específicos previstos en la Constitución y en las leyes. Y esta justicia federal va a tener actuación o bien por razones de materia, o bien por razones de persona, o bien por razones de lugar. Vamos por la primera situación. ¿Cuándo le corresponde intervenir a la justicia federal, dejando de lado la justicia provincial, porque ahí sí o sí tiene que intervenir la justicia provincial? Es lo que se denomina en razones de materia. ¿Qué significa que haya materias que se le hayan reservado a la justicia federal? Bueno, significa que en la legislación se suele contemplar distintas situaciones que no son, que no se pueden resolver solamente dentro del territorio de una provincia, porque son situaciones que atraviesan, que recorren, que están interconectadas en todas las provincias del país. Y como atraviesan a todas las provincias, es necesario tener un criterio único. Y vamos a poner un ejemplo. En materia de telecomunicaciones, en la cual las telecomunicaciones no tienen una red distinta a medida que pasa por la provincia de Buenos Aires y luego pasa por la provincia de Santa Fe. Las telecomunicaciones son iguales en todo el territorio de la nación argentina. Entonces, para evitar que en cada provincia haya una legislación que contemple de una manera distinta el problema o los conflictos que se pueden suscitar en las telecomunicaciones, se ha establecido que esa legislación nacional de telecomunicaciones sea aplicada por los jueces federales y no por los jueces provinciales. Lo mismo ocurre con la falsificación de moneda, porque la falsificación de moneda, al ser una moneda única en todo el país, va a ser una falsificación que puede ramificarse por distintas provincias. Y también la justicia federal va a actuar cuando determinadas leyes han determinado que por la gravedad y por la extensión territorial que suelen tener ciertos delitos, es necesario que la actuación quede en manos de los tribunales federales para evitar que esos hechos delictivos que van atravesando distintas provincias sean juzgados de manera distinta de acuerdo a la provincia en que recae. Es por eso que la legislación antinarco es una legislación aplicada por los jueces federales. Y es por eso también que algunas situaciones graves como la trata de personas, que suele involucrar a varias provincias, porque, por ejemplo, en una investigación se determinó que muchas jóvenes de provincias de Chaco, Formosa y Misiones eran aprovechadas en situación de vulnerabilidad y se le daba, se le ofrecía trabajo en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, donde se determinó que luego no eran reducidas a una situación de esclavitud sexual, donde no podían tener contacto con su familia, donde estaban a miles de kilómetros, donde estaban amenazadas. Bueno, ese delito, que es el delito de trata de personas, es un delito, fíjense ustedes cómo va recorriendo varias provincias. Entonces, ahí también la jurisdicción es federal. Entonces tenemos una jurisdicción federal, que es una jurisdicción excepcional y específica, por razones de materia,
pero también existe por razones de persona. Por ejemplo, cuando establece una demanda contra un organismo nacional, como puede ser el Banco de la Nación Argentina, al ser un organismo que pertenece al gobierno nacional, ahí va a intervenir la justicia federal. Lo mismo en todas las situaciones concerniente a los embajadores o a las embajadas, en la cual también se determinó no dejar en manos de la provincia ciertas situaciones que pueden comprometer al país con las demás naciones del mundo. Entonces, hay situaciones que por las personas que están involucradas, las personas sobre lo que es necesario debatir un tema judicial, también es materia de jurisdicción federal. Y la tercera cuestión en la cual también vamos a tener una jurisdicción federal es cuando es en razón de lugar. En la nación argentina, por más que el territorio pertenezca acá, haya jurisdicción de cada una de las provincias, dentro de esos territorios, dentro de Salta, dentro de Córdoba, dentro de Santa Fe, hay zonas que son utilizadas por la nación para tener un establecimiento militar, para tener una universidad. Entonces, al ser establecimientos que se denominan de utilidad nacional, las cuestiones que ocurran dentro de esos establecimientos, como les reitero, un hospital nacional, una base militar nacional, también en esos casos corresponderá la intervención de la justicia federal y no de la justicia provincial. Sintetizando, hay un doble orden judicial, una justicia provincial u ordinaria, que tiene a su cargo la aplicación del derecho común, como son los códigos penal, código civil, código laboral y la legislación de cada provincia, y también hay una justicia federal, algunos autores lo llaman justicia nacional, por la confusión que puede haber con este nombre, pero esa justicia federal ya va a ser una justicia más específica, más acotada, más excepcional, porque solamente podrá intervenir cuando se dan determinadas razones de materia, de causa, de hechos determinados, como el narcotráfico, en materia de personas, como los embajadores, o en materia de lugar, como un establecimiento militar ubicado en una determinada provincia. Bueno, entonces hasta acá tenemos cuál es la principal función del Poder Judicial y cómo se organiza en nuestro país el Poder Judicial a partir de cómo fue diseñado en la Constitución de la Nación Argentina. Ahora nos vemos. 2. ¿Cómo está organizado el Poder Judicial en la provincia de Santa Fe? Bueno, hasta acá tenemos entonces que la Constitución Nacional, recordemos, en su artículo 5 nos dice que cada provincia va a tener la facultad de organizar su administración de justicia. Lo que vamos a ver ahora es entonces cómo está organizado el Poder Judicial en nuestra provincia de Santa Fe. A tal fin, la Constitución de la provincia de Santa Fe le dedica una sección entera al modo de cómo está organizado el Poder Judicial. Y nos va a decir el artículo 83, el Poder Judicial de la provincia es ejercido por una Corte Suprema de Justicia, por las cámaras de apelación, por los jueces de primera instancia y por los demás tribunales y jueces que establezca la ley. Es decir, el Poder Judicial de la provincia, la Constitución lo organiza en primer lugar con el dictado de una ley, que es la ley 10.160, que se denomina Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, y en esa ley hay que tener en cuenta, para comprender cómo está organizado el Poder Judicial santafesino, hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos es lo que se vincula con los grados, o dicho de otro modo, con las determinadas instancias.
Es decir, es una justicia que tiene distintas escalas, como la propia Constitución lo establece. Fíjense ustedes que dicen la Corte Suprema de Justicia, luego por debajo las cámaras de apelación, luego por debajo los jueces de primera instancia. ¿Qué significa esto? Vamos al ejemplo concreto, un ejemplo de lo que estábamos viendo en el bloque anterior. Un empleado de una municipalidad que es despedido o suspendido sin haberle dado el derecho a ser oídos, el derecho a producir descargo, va a tener la posibilidad, luego de hacer el reclamo en la municipalidad, a acudir al Poder Judicial para que se lo repongan el cargo, porque no se siguieron los procedimientos que marca la ley, porque se va a considerar despedido sin una justificación como corresponde. Entonces irá a los tribunales de primera instancia. En estos tribunales de primera instancia, que se denominan tribunales contenciosos administrativos, porque a quien se demanda es un Estado municipal o provincial, así se denomina, tribunales en lo contencioso administrativo. Entonces, en esta primera instancia va a ocurrir, va a acudir a estos tribunales demandando a la municipalidad, pero puede ocurrir de que estos tribunales de primera instancia no hagan lugar a su pedido, consideren de que no era necesario correrle traslado, cosa que por supuesto es un fallo absolutamente arbitrario. Entonces esta persona siempre va a tener el derecho, porque así se lo garantiza la Convención Americana de los Derechos Humanos, también denominada Pacto de San José de Costa Rica. Todos los ciudadanos argentinos tienen derecho a una instancia revisora de lo que actuó el juez de primera instancia. Para eso existe el recurso de apelación. Entonces son las cámaras de apelación las que van a indagar si lo que actuó el juez de primera instancia ha sido válido o inválido, ha sido justo o injusto, si la sentencia ha sido una sentencia conforme a derecho. Entonces este empleado, luego de ir a los tribunales de primera instancia, siempre va a tener el derecho de interponer un recurso ante esta segunda instancia, que son las cámaras de apelación. Y puede llegar a tener la posibilidad de interponer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, no siempre, sino cuando se dan determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando la Cámara también rechaza su pretensión por un fallo absolutamente arbitrario, porque dice, por ejemplo, de que pertenece a un determinado partido político, porque tiene una determinada orientación sexual. Entonces estuvo bien despedido. Fue un fallo exagerado, es un ejemplo pedagógico de lo aberrante que estamos hablando de este ejemplo. Entonces, ante semejante arbitrariedad, donde además se viola en forma flagrante, violenta, un derecho constitucional, solamente en esos casos este empleado va a poder interponer un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Por lo que ustedes aprecian entonces, la Corte Suprema, cuando interviene en estos recursos extraordinarios, en estos recursos inconstitucionales, bueno, luego de ese inoportuno llamado telefónico, continuamos diciendo de que el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe está dividido en grados o instancias, y en situaciones excepcionales, luego de que se expida una Cámara de Apelación, puede intervenir la Corte Suprema de la Justicia por vía del recurso de inconstitucionalidad que lo acabamos de explicar. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es la cuestión de la competencia. Es decir, no solamente es importante conocer los grados o las instancias en que está organizado el Poder Judicial, sino que la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial
también organiza el trabajo de la magistratura en lo que se denomina la competencia. ¿Qué significa que un juez sea competente? Bueno, que un juez sea competente significa la facultad que tiene para intervenir en un determinado caso cuando así se da por razones de lugar, por razones de materia, por razones de persona. Es decir, no todos los jueces tienen competencia para todas las causas. Entonces, para entender en una determinada causa, esa competencia está dividida en determinados temas. Por un lado tenemos la competencia territorial. Ese primer tipo de competencia tiene que ver con el lugar donde se producen los hechos. A tal fin, la ley organiza el mapa judicial de la provincia de Santa Fe, dividiéndola en circunscripciones. Hay 2 circunscripciones en la provincia, una en la parte sur y la otra en la parte centro y norte, circunscripción 1 y circunscripción 2. Dentro de cada circunscripción vamos a encontrarnos con los distritos. Por ejemplo, un distrito es el distrito Rosario, y a su vez dentro de cada uno de los distritos se va a subdividir en circuitos. Entonces, si un hecho que tiene que ser investigado por haberse presuntamente cometido un delito cometido en la ciudad de Reconquista, en la ciudad de Rafaela, los jueces que tienen que intervenir son los que tienen competencia en ese lugar determinado. La segunda competencia es la competencia material, que tiene que ver con lo que ya habíamos dicho de que la materia son los asuntos, el tipo de tema que se debate. Una cuestión son los temas de derecho civil, otra los temas de derecho laboral, los temas de derecho administrativo, los temas de derecho penal. Entonces, según esos asuntos vamos a encontrar jueces de primera instancia en lo civil y comercial, jueces de primera instancia en lo laboral. Después vamos a encontrar cámaras de apelación, lo mismo, en materia civil y comercial, en materia laboral. La tercera competencia es la competencia funcional. Es decir, como ya vimos, en esta competencia va a corresponder intervenir de acuerdo en el momento en que está el procedimiento judicial. Cuando se está ante una apelación, por ejemplo, le corresponde intervenir a las cámaras de apelación, porque es la competencia funcional es la que se divide en la competencia ordinaria y común de los jueces de primera instancia y la Cámara de Apelación, y una competencia funcional, extraordinaria, circunscripta a violaciones de derechos constitucionales, donde corresponde intervenir por recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que como vemos, y como se suele decir, la Corte Suprema no es una tercera instancia. Hay solamente 2 instancias, jueces de primera instancia y cámaras de apelación. La Corte no es una tercera instancia en la que uno siempre y en todos los casos y juicios puede interponer un recurso. Al no ser una tercera instancia, solamente va a abrir una causa cuando constate que se ha dado en ese expediente la violación de un derecho constitucional de forma manifiesta. Otro tipo también de competencia es la competencia personal. Hay situaciones en que la ley, en razón de la persona que está incursa en un proceso o en razón de determinadas situaciones personales, ha creado fueros para que intervengan ante situaciones de determinadas personas. Por ejemplo, en los casos de menores de 18 años, no intervienen los jueces de primera instancia, sino que lo que van a intervenir son los fueros de menores. Es donde ahí aparecen juzgados, por ejemplo, los juzgados de menores.
Dentro de todas estas competencias en razón de materia, hay una que tiene rasgos muy específicos, es una justicia muy especial por el tipo de materia que se está abordando, que es la competencia en materia penal. La competencia en materia penal está organizada de una forma distinta al resto de los tribunales, porque dentro de la justicia penal tenemos que dividir dos etapas. Una es la etapa de investigación, la etapa en la cual hay un presunto delito y los jueces de instrucción lo que van a hacer es intervenir para verificar si hay elementos que permitan considerar que es necesario que esa persona sea imputado, sea sometido a un juicio penal. Entonces ahí vamos a tener los tribunales de investigación penal preparatoria, lo que antes se llamaban los juzgados de instrucción, ahora se llama tribunales de investigación penal preparatoria, y estos tribunales lo que hacen es investigar a pedido del fiscal, a instancia de la acusación que hace el fiscal. Estos jueces van a investigar si están dadas las condiciones para que esa persona sea imputada. Y luego son los tribunales de juicio, cuando una persona, luego de la etapa investigativa, se han reunido los elementos para determinar que puede ser enjuiciado, para en algún momento o no ser condenado. Eso se llaman entonces los tribunales de justicia. A su vez también es importante conocer que en la etapa investigativa también hay una subdivisión. En la etapa de la investigación penal preparatoria va a haber dos tipos de juzgados. Por un lado van a estar los juzgados correccionales y por otro lado los que se denominan juzgados en lo penal de instrucción. ¿Cuándo va a intervenir un juzgado correccional o cuándo va a intervenir un juez en lo penal de instrucción? Va a determinar de que si el delito que se está investigando tiene una pena máxima o no de 3 años. Volvamos al ejemplo que estábamos dando. Si nosotros vemos en el delito de hurto, será reprimido con prisión de 1 a 2 años. Como la pena máxima que prevé este delito es de 2 años, si lo que se va a investigar es un delito de hurto, le corresponderá entender a los jueces correccionales. Ahora, si se determina que es un robo porque hubo violencia, fíjense ustedes que dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años. La pena máxima prevista en este delito supera a los 3 años. En esos casos les corresponderá intervenir a los jueces penales de instrucción. Y además de los jueces de investigación, además de los tribunales que van a intervenir durante el juicio, tendríamos una tercera figura que es muy relevante para nuestra asignatura, que son los jueces de ejecución penal. Los jueces de ejecución penal son aquellos que van a aplicar el artículo 19 de la Constitución, el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 18 de la Constitución Nacional? Dice, las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Habla de los reos porque era un lenguaje propio de la época. Pero sí lo que establece este artículo 18 es que la cárcel no es el castigo en sí mismo. El castigo es la pérdida de la libertad. Y lo que es la cárcel es la modalidad que la Constitución elige para que una persona no pueda disfrutar de un bien jurídico, como lo hacemos todos, que es la libertad. Pero si se restringe la libertad, la cárcel tiene que ser un ámbito propicio para que la persona que está transitando
la privación de la libertad, lo haga dentro, como dice la Constitución, en condiciones de higiene y en condiciones de salubridad. Los jueces de ejecución penal son los que van a intervenir en esa etapa en que la persona está privada de libertad para contemplar en cuáles son las situaciones, pero también, para lo cual, por ejemplo, va a tener que hacer inspecciones y todo lo demás, pero también van a intervenir en una figura que se llama la libertad condicional. Luego de que la persona que estuvo privada de su libertad cumplió una gran parte de su pena y además a esto se suma que ha tenido buena conducta, puede pedir una anticipación de la libertad. Puede pedirle al juez de ejecución penal que se le posibilite esta libertad condicional por haber tenido buena conducta, porque ya pasó determinado tiempo de la pena. Bueno, en esos casos también quien va a tomar intervención es juez de ejecución penal. Bueno, vamos a continuar ahora en el otro bloque. 3. ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo? Bueno, vamos a terminar con este último bloque en el cual vamos a ocuparnos de brevemente expresar qué significa el Ministerio Público, cuál es su función y cuál la del Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Empecemos por el Ministerio Público. Tenemos que ver acá que la Constitución de la provincia de Santa Fe, además de los órganos judiciales que ya hablamos en los bloques anteriores, nos está incorporando dos figuras que es necesario que las aclaremos. Una es el Procurador General y otro es el Ministerio Público. El Procurador General es un funcionario que integra la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y su función va a ser velar por la legalidad de los procedimientos y va a emitir opinión en defensa de los intereses de la comunidad antes de que la Corte Suprema emita un fallo. Cuando ustedes vean un fallo de la Corte Suprema de Justicia, siempre lo va a anteceder la opinión del Procurador General, o sea, la opinión del Procurador General de la Corte. Pero a su vez, ese Procurador tiene otra función, que es presidir una institución que se llama Ministerio Público, que son el Ministerio Público Fiscal, es el organismo encargado de respetar la legalidad del procedimiento, de velar, de cuidar de que todos los procedimientos que se efectúan en los organismos judiciales, en los tribunales, respeten todos los principios de legalidad. Por eso vamos a encontrar fiscales en las cámaras de apelaciones, vamos a encontrar defensores de menores, de modo que en todas aquellas causas que estén participando menores de 18 años, siempre va a velar por los intereses de los y las menores, van a intervenir un defensor general. Entonces, tenemos un procurador general que es el presidente del Ministerio Público Fiscal. Pero hay otra figura que tenemos que destacar, que es el Ministerio Público, pero en el ámbito penal. En el ámbito penal, a partir de un determinado momento en la provincia de Santa Fe, se creó una figura que es el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa. Es decir, a diferencia de cómo era el procedimiento penal hace muchos años, que se denominaba modelo inquisitivo, porque el juez era el que concentraba todas las facultades, el juez investigaba, colectaba las pruebas y luego decidía si se iba a someter o no a juicio.
se estaba configurando una situación anómala porque el mismo juez que colectó las pruebas era el que tenía que decidir sobre la legalidad o no de su procedimiento. El propio juez se investigaba a sí mismo, el propio juez era quien consideraba si lo actuado por él era correcto o incorrecto. Una situación a todas luces irregular. A partir de ese momento se crea una figura que es el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, respetando lo que tiene que ser un triángulo natural en todo juicio. ¿Por qué digo un triángulo? Porque hay en el medio de los vértices una figura objetiva y neutral, que es el juez, que va a tomar una decisión acerca si está probado que una persona incurrió en delito para llevar la causa a ser sometido a juicio, pero se va a tener que esperar, analizar y escuchar la acusación por parte del fiscal y va a tener que escuchar los argumentos de la defensa por parte del defensor. Por eso, en este Ministerio Público tenemos el Ministerio Público de la Acusación, que son los fiscales que van a actuar en la etapa investigativa, pero a su vez la persona sospechada desde el primer momento que esa persona puede estar investigada y que ha incurrido un delito, tiene derecho a nombrar un abogado defensor, o bien un abogado defensor personal, privado, particular, y en el caso de que así no lo hiciese, el Estado está obligado a asegurar su derecho de defensa y en todo caso, ahí lo que va a hacer es la Defensoría Provincial, es un organismo solventado con fondos públicos, le va a otorgar un abogado en forma gratuita para garantizar su derecho de defensa. Entonces vamos a tener siempre que el procedimiento en materia penal va a necesitar un fiscal independiente del juez, un fiscal ajeno a la actividad del juez, que va a tratar de persuadir al juez, de acuerdo a las pruebas que ha reunido, de que esa persona, en el ejemplo que estábamos dando, es responsable de haber cometido un delito de robo, pero por su lado el juez va a tener que escuchar también cuáles son los argumentos de la persona imputada a través de su abogado defensor. Por ejemplo, que no hay pruebas testimoniales suficientes, que las cámaras eran cámaras que funcionaban inadecuadamente, o por ejemplo, que es incorrecto el encuadre que está haciendo el fiscal, porque el abogado defensor va a decir, no era un robo, no, en ningún momento se probó que hubo violencia y por lo tanto tiene que ser subsumido en otra figura que es la figura de hurto. Vamos ahora entonces para concluir con el defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe no está contemplada en la Constitución de la provincia, a diferencia de la Constitución Nacional. Por eso, uno de los argumentos que se esgrime para reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe es incorporar en su texto la figura del defensor del pueblo. Hasta ahora, el defensor del pueblo está contemplado en una ley y es un organismo al que se le ha encomendado la protección de los derechos humanos, los derechos sea de manera individual o de manera colectiva, de los derechos fundamentales de una comunidad frente a la actuación de los funcionarios públicos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El defensor del pueblo actúa a los fines de verificar, de investigar, de indagar si el Estado provincial ha cometido diversas acciones que pueden involucrar la violación de derechos humanos. Por eso existe dentro de la Defensoría del Pueblo distintas actividades que va desarrollando
a los fines de verificar si se respetan estos derechos, como ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, en el cual la Defensoría del Pueblo había habilitado una línea telefónica para que los ciudadanos, la población pueda denunciar la falta de atención o la discriminación de personas. También la Defensoría del Pueblo a veces lo que hace es no solamente denunciar el incumplimiento por parte de los funcionarios, sino que también tiene actitudes preventivas, actitudes de recomendaciones, actitudes en la cual va a instar a que los distintos poderes del Estado respeten ciertos derechos humanos. Y recuerdo yo que hará unos 7 años la Defensoría del Pueblo hizo un encuentro en el cual invitó a distintos funcionarios, distintos abogados, un encuentro con la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans. Con esa federación se recomendó que el Estado provincial garantice la no discriminación, garantice la protección de estas minorías a los fines de que se respeten los derechos humanos de las mismas. Bueno, con esta última intervención acerca de conocer cuál es la figura del Ministerio Público y Defensor del Pueblo, damos por finalizada esta clase y nos veremos en la próxima.